Hola, somos el Grupo 6, estudiantes del curso de temas de Historia del Perú, con NRC 8901. En este video analizaremos el proceso de las elecciones presidenciales del Perú de 1990 y su impacto en la historia política del país. A finales de la década de 1980, el Perú enfrentaba una de las crisis más graves de su historia republicana. El país experimentaba una hiperinflación sin precedentes, un incremento de la violencia causada por Sendero Luminoso y el MRTA, y un profundo desgaste de los partidos políticos tradicionales. Este escenario provocó que gran parte de la población perdiera la confianza en quienes habían gobernado durante las décadas anteriores y buscara nuevas alternativas de representación política. En este contexto se desarrollaron las elecciones presidenciales de 1990, consideradas un punto de inflexión porque marcaron el colapso del sistema partidario tradicional y el surgimiento de un liderazgo político inesperado. Esta contextualización se basa en el análisis de Díaz Meléndez 2015, quien explica que la crisis económica, la violencia y el descrédito político definieron el escenario electoral de ese año. La primera semana que relacionamos con nuestro tema es la semana 11, dedicada a la crisis económica de los años 80. La elegimos porque permite comprender una de las principales causas del comportamiento electoral de 1990. La hiperinflación redujo drásticamente el poder adquisitivo de la población, deterioró la calidad de vida y debilitó la confianza en el gobierno aprista. En consecuencia, muchos ciudadanos buscaron una alternativa distinta a los partidos tradicionales, lo que favoreció el crecimiento de nuevas opciones políticas como Cambio 90. La segunda semana corresponde a la semana 12, sobre la violencia política y la lucha contra la subversión. Esta relación es importante porque las elecciones se realizaron en un contexto marcado por los atentados terroristas, los asesinatos de autoridades y el temor permanente de la población. De acuerdo con la fuente primaria utilizada en nuestro trabajo, incluso cientos de candidatos renunciaron a participar por miedo a perder la vida. Por ello, el clima de inseguridad también influyó en las decisiones electorales y en la búsqueda de un liderazgo que ofreciera estabilidad. Finalmente, relacionamos nuestro tema con la semana 14, dedicada a la década de la antipolítica. Consideramos que esta es la conexión más importante porque las elecciones de 1990 representan el inicio de este proceso. El triunfo de Alberto Fujimori evidenció el rechazo ciudadano hacia los partidos tradicionales y consolidó el éxito de un candidato outsider que construyó su campaña presentándose como una figura ajena a la clase política. Este cambio modificó profundamente la forma de hacer política en el Perú durante la década siguiente. La principal causa fue la profunda crisis económica, política y social que atravesaba el país durante el gobierno de Alan García. Hacia 1989, el Perú enfrentaba una hiperinflación de 2.773%, miles de víctimas ocasionadas por el terrorismo y un creciente desprestigio de los partidos políticos tradicionales. Esta situación deterioró la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y generó la percepción de que los líderes políticos habían sido incapaces de resolver los problemas nacionales, ello según Meléndez en 2015. A ello se sumó el desgaste del APRA y de la Izquierda Unida, ya que según Pedraglio en 2019, la mala gestión económica, la violencia subversiva y las divisiones internas de los partidos provocaron una pérdida masiva de credibilidad política, favoreciendo la aparición de nuevas alternativas electorales. En ese escenario apareció Alberto Fujimori, un outsider, es decir, un candidato sin trayectoria dentro de la política tradicional. Su imagen de ingeniero, rector universitario e hijo de inmigrantes japoneses proyectaba esfuerzo, cercanía, independencia y frente a una clase política cuestionada. Además, como explica Ragas, Cambio 90 logró organizarse rápidamente gracias a redes evangélicas y ciudadanas que reunieron alrededor de 2.000 firmas para su inscripción oficial, utilizando el lema honradez, tecnología y trabajo, que conectó con una población cansada de las promesas incumplidas. En este contexto, explica por qué el electorado no solo votó por una persona, sino que buscó romper con el sistema político existente. Después de obtener la presidencia, Fujimori llegó al poder sin un partido sólido ni mayoría parlamentaria. Sin embargo, su triunfo representó el rechazo ciudadano hacia la política tradicional. Como sostienen De Gregory y Grompone, 1991, la victoria de Fujimori constituyó uno de los acontecimientos más inesperados de la historia electoral peruana, porque transformó completamente un escenario que parecía definido a favor del FREDEM. Incluso la prensa internacional reconoció la magnitud del fenómeno. El periodista José Comas, 1990, enviado especial de El País de España, describió el crecimiento electoral de Fujimori como un proceso que superó todas las previsiones, evidenciando que incluso los observadores extranjeros quedaron sorprendidos por el resultado. Asimismo, Long, 1990, en The Washington Post, señaló que numerosos analistas consideraban muy probable que Mario Vargas Llosa perdiera la segunda vuelta, debido al rápido crecimiento de Fujimori entre pequeños empresarios, sectores populares y campesinos.
Como consecuencia, las elecciones de 1990 marcaron el inicio de la llamada década de la antipolítica, en la que los liderazgos personales adquirieron mayor importancia para los partidos políticos, fenómeno que transformó la política peruana durante los años siguientes. Para complementar la información obtenida en las fuentes históricas, entrevistamos a 2 personas mayores de 50 años que vivieron las elecciones presidenciales de 1990 y pudieron experimentar directamente el contexto político, económico y social de aquella época. Mi nombre es Aurora León, tengo 69 años. Ya las elecciones del 90 fueron cuando ingresó Fujimori. La vida fue caótica por el mismo problema del paquetazo. Dijo que no iba a haber paquetazo, bueno, no estaba dentro de sus planes, pero lo hizo. Terrible, terrible ver a gente que iba y contaba sus moneditas en el mercado para comprar, no sé, un poco de verduras, un poco de carne. Veníamos de la época de dejar atrás, la época de Alan García. Logré establecer aquí en mi casa un almacén, pero no un almacén comercial, sino un almacén de mi casa de hogar, porque las cosas subían de un día para otro, de una semana para otra, hasta que llegué a tener un almacén realmente bastante surtido de todo. Me llamo Eleodoro Bernardo Villanueva, tengo 69 años, natural de Cajamarca. Tenía 33 años, una pequeña empresa, fabricación de calzado. En ese año el país pasaba los momentos más críticos de su historia, una por la inflación y otra por el terrorismo. Había muchos apagones y no se podía hacer una buena producción en mi empresa. En lo personal tuve que hacer muchos cambios porque en mi empresa entró en crisis, no hubo mucho trabajo, tuve que hacer una reorganización de trabajadores y política de mi empresa. Por otro lado, perjudicó económicamente mi familia y así también tuve que hacer unos reajustes porque mis hijos estaban estudiando en colegio particular. Tuve que hacer demasiados cambios para seguir adelante. A partir de esta información, consideramos que el Estado y la sociedad no enfrentaron de manera adecuada la crisis que desembocó en las elecciones de 1990. Desde el Estado, los gobiernos anteriores no lograron controlar la hiperinflación, responder eficazmente al avance del terrorismo ni recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Como consecuencia, gran parte de la población percibió que los partidos tradicionales habían perdido legitimidad y buscó una opción diferente, representada por Alberto Fujimori. Por otro lado, la sociedad reaccionó de manera comprensible frente al contexto que atravesaba el país, ya que el miedo, la incertidumbre y el deterioro económico hicieron que muchas personas priorizaran la búsqueda de un cambio inmediato. Sin embargo, esa decisión también reflejó que el voto estuvo influenciado principalmente por la esperanza y el rechazo a la clase política, más que por un análisis profundo de los programas de gobierno o de las capacidades institucionales de los candidatos. Consideramos que la principal lección que dejaron las elecciones de 1990 es que una democracia sólida no depende únicamente de celebrar elecciones, sino también de contar con instituciones confiables, partidos políticos representativos y ciudadanos informados. Cuando estos elementos se debilitan, aumenta la posibilidad de que surjan liderazgos personalistas que concentren grandes expectativas en una sola figura política. Como alternativa, creemos que el Estado debió fortalecer la transparencia, mejorar la comunicación con la ciudadanía y promover una mayor educación cívica para que los ciudadanos pudieran evaluar las propuestas de los candidatos con mayor información y pensamiento crítico. Al mismo tiempo, los partidos políticos debieron impulsar procesos reales de renovación interna para recuperar la confianza de la población. En conclusión, las elecciones de 1990 no fueron únicamente un cambio de presidente, sino el reflejo de una profunda crisis política, económica y social que transformó el sistema político peruano. Comprender este proceso permite reconocer la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y la participación ciudadana para evitar este tipo de situaciones similares que vuelvan a repetirse en el futuro.